Crucemos los dedos, a ver si tenemos suerte. Que si te llegan a agarrar, te cobran $1.500 de multa. Che, tiene mucha corriente esto. No sé si algo me quedó grabado o no. Ya en la puerta. ¡No! ¡Mirá el techo! Por todos lados. Seguimos en búsqueda de ver si en el transcurso de este video conseguimos un salmón alasqueño. Pero hay una curiosidad de por qué decidimos venir para acá. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo en Alaska. Llevamos 25 días recorriendo este estado de Estados Unidos. Hemos pasado la noche en un estacionamiento de un supermercado porque, como siempre contamos, la vida en motorhome no implica dormir siempre en esos patios alucinantes. También tiene mucho de esto. Y en el video de hoy esperamos finalmente mostrarles, porque hasta el momento no hemos tenido la suerte de ver, esperamos ahora sí ver salmones. ¿Cómo estás con eso? Hace unos días recibimos la noticia que estaban empezando a entrar los salmones acá en la desembocadura del río, así que yo estoy muy ansioso por ir a ver estos salmones. Así que abrochémonos los cinturones y vamos en busca de los salmones. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Soldotna. Estamos a unos 150 kilómetros desde Seward, que fue lo que les estuvimos mostrando en el video anterior. Y hoy a la mañana aproveché a salir a correr por acá, ya que el tiempo nos lo está medianamente permitiendo. Mientras que no haya lluvia, podemos aprovechar para hacer cosas. ¿Quieren conocer más de esta ciudad? Los invitamos a que visiten nuestro canal secundario, Corriendo por el Mundo, que les dejamos el link en la descripción. ¡Wow! Miren lo que es esa montaña. La vi hoy corriendo, pero no sabía que se podía ver en esta ruta. ¡Qué espectáculo! Ahora nos estamos dirigiendo hacia Kenai, que está bastante cerquita. Estamos a unos 14 kilómetros, porque ahí tenemos la desembocadura del río y esperemos tener suerte de ver algunos animalitos. Ahí recién estaba el cartel de que esta es zona de moose. Ayer, de hecho, viniendo para acá, tuvimos la suerte de ver unos osos en la ruta. Les vamos a compartir las imágenes de ayer. Ya hemos llegado a Kenai y hemos venido a un punto que acá uno, dependiendo de lo que quiera, es el costo que tiene. Si uno quiere venir a pescar acá, se debe pagar $22 y si no, te dan una hora gratis para que uno ingrese a ver. Nosotros por el momento elegimos esa opción, así que nos dejaron un cartelito en la jacuneta indicando el horario en el que tenemos que salir, pero miren, ya está súper lleno el estacionamiento por acá y acá ya estamos muy cerquita de la playa, de donde está la desembocadura del río, para ver si tenemos suerte de ver los salmones. Veo muchos pescadores por acá, así que se debe estar pescando. Crucemos los dedos, a ver si tenemos suerte. Wow, miren cuántas camionetas por acá en la playa, inclusive con carpas y todo. Qué postal además, las montañas que se ven ahí, miren qué belleza. No sé si se alcanza a apreciar en la filmación, pero es increíble la cantidad de personas que hay acampando por acá. Y miren allá a lo lejos todas las otras carpas y vehículos que se ven. Qué locura la cantidad de gente, yo nunca vi algo así. Para explicar brevemente, esto que estamos viendo acá es el mar y acá desemboca el río Kenai, que viene por acá, y el salmón nada contracorriente y sube río arriba para desovar, entonces inevitablemente pasa por acá, por eso hay tanta cantidad de gente acá pescando. Es impresionante, miren la montaña nevada de fondo y miren la cantidad de gente como acampando acá en este lugar. Cosas muy extrañas, como por ejemplo que no hay nadie pescando con caña, todos pescan con los medio mundo. Que están acá, yo supongo que en otros lados sí deben pescar a caña. Lo que tiene acá que está
súper regulado y reglamentado todo. Hay que sacar un permiso especial. Yo tengo entendido que acá solo pueden pescar los alasqueños, la gente de acá con permiso con estos medio mundo. De hecho, nosotros entramos acá 1 hora gratis que se puede ver, si no uno tiene que pagar para poder entrar acá. Y está súper regulado la cantidad de salmones que pueden llevar por familia, dependiendo si tienen hijos, si no tienen hijos, porque lo que hacen es pescar para luego alimentarse durante todo el invierno. Entonces lo que hacen es ponerse con esas redes y se quedan ahí en el agua, que el frío que hace, y esperan hasta que el salmón se meta. A ver, creo que acá viene uno con salmón. A ver si tenemos suerte de verlo. A ver, sí. Venía muy pesado porque tiene una piedra también. Eso que hoy no está tan frío, está nublado, hay un vientito, pero no hace frío. ¿Y vos viste toda la gente en el agua, los nenes en el agua? Lo que iba a decir es que todos están con trajes de neopren, de hecho están con esos como jardineros impermeables. El agua debe estar súper fría, así que no me imagino un día que haga más frío o cómo deben ser las temperaturas de las aguas acá en el invierno, ¿no? Tremendo. Nos vamos, se nos está terminando la hora de estadía acá y imagínense si está tan regulado que quisimos comprarle a alguien un salmón para comer y nos dijeron, le preguntamos a 2 y nos dijeron que no, que era ilegal comprar acá. O sea, le preguntamos a otro por si no habíamos entendido bien al primero que nos respondió y nos dijo que no, que nadie iba a vender acá porque era ilegal. Así que vamos, yo tenía la esperanza de encontrar un lugarcito donde podamos pescar, así que vamos a ver si siguiendo un poco el río más abajo tenemos suerte. Yo tengo me intriga algo. ¿Qué? Vos sos muy friolento y no tenés ropa impermeable para meterte, claro, ni botas. Es que aparte están todos preparados ahí, yo no hay forma que me ponga a pescar ahí. Vengo con mi cañita así chiquitita. ¿Qué vas a hacer si te tenés que meter? No me voy a meter al río. Y ya estamos nuevamente en la ruta con destino a Kasilov, que es otra desembocadura de un río que también se puede pescar y ver gente pescando. Vamos a ver cómo está todo por allí. Coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know. Miren qué hermosa vista que tenemos para almorzar hoy, pero no hay salmón todavía. ¿Qué pasó? No, re complejo. Y le quisimos preguntar otra vez acá a una persona y nos vendía un salmón, porque acá no había que pagar entrada. Entonces dijimos que acá es libre, si te pueden vender. Y la persona muy amable volvió, porque ya nos habíamos ido, volvió y nos explicó por qué no nos podía vender. Dice que está totalmente prohibido y que si te llegan a agarrar te cobran $1.500 de multa y te sacan la licencia de pesca por 10 años. Así que me dijo, nadie te va a vender un salmón acá. Y nos explicó que él, por ejemplo, podía sacar 26 salmones más 10 por cada uno del grupo familiar. Ellos eran 4, entonces podía sacar 56 salmones para toda la temporada. Y que bueno, venían en plan de pesca para abastecerse para el resto de la temporada. Así que bueno, acá no hemos tenido suerte. Quizás en otro lado, ya saliendo de estos lugares que hay mucho salmón, alguien nos puede vender un salmón. O pescar uno, desde el río. Del río, vamos a ver. Mientras tanto, miren lo que es este huevo frito con un poco de pollo y disfrutar de esta vista. Seguimos ruta, nos vamos sin salmón, pero la verdad que fue hermoso poder haber vivido esta experiencia de ver cómo gente local pesca acá y se abastece para pasar el invierno. Sabemos que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con la pesca, la caza y demás, pero acá con el tema de las pieles también, pero es totalmente cultural, así que creo que está bueno no juzgar y
poder entender y comprender cómo se vive en cada uno de estos lugares. De hecho, creo que una de las cosas más bonitas de todo lo que estuvimos viendo acá es que las personas vienen con sus familias, entonces se quedan el fin de semana o se quedan varios días, de hecho están con los motorhomes o, como vimos, carpas en la playa, entonces vienen a compartir este momento y ver los nenes ahí compartiendo con sus padres esta actividad me parece algo muy interesante para conocer y entender, como decía Santi, de cómo es la cultura acá en Alaska. Seguimos en búsqueda de ver si en el transcurso de este video conseguimos un salmón alasqueño para probar. Vamos con el tercer intento del día. Hemos venido a un lugar que es que llaman Recreation Area, donde uno puede venir a pasar el día y demás. También podríamos dormir acá, pero es de pago. Miren lo que es el color del río y eso que está nublado. Lo que debe ser esto con sol debe ser increíble. Está lloviznando, duró poco, ¿eh? El sol, poquísimo, pero igual vale la pena venir, está increíble. Sí, por supuesto. Miren lo que es el color del agua. Vimos un montón de vehículos estacionados. ¡Ay! ¿Qué es con eso? Ay. ¿Qué crees que era un oso? No, me quedé allá. No. Que ah, mirá, eso, jodeme que eso es para agarrar salmones. ¿Allá? Sí, mirá. Hace lo mismo que hace la gente manualmente con la red. Ahí viene gente, pareciera que está pescando. Che, tiene mucha corriente esto, porque te llevo en el kayak y vos pescás, pero... No, te tirás acá y salís allá al mar donde estábamos hoy a la mañana. De hecho, hay un cartel acá que dice no lance canoas ni kayak. Y nos seguimos sorprendiendo de estas cosas en Estados Unidos. Salvavidas para los niños. Dice, los niños no flotan, que le des un salvavidas y van a ir en lancha. O sea, lo loco es que esté disponible acá para que uno venga, use. Nada, qué impresionante. Justo encontramos como una casita que dice Departamento de Pesca y Juego de Alaska. Y hay un cartel. Estoy pensando si lo que viste vos capaz que no será para estimar la cantidad de salmones y no para pescar. Debe ser. Porque dice 21, o sea, esta fecha es de ayer, 9.288 salmones. O sea, qué locura. Y acumulado desde el 15 de junio, 713.348 salmones. Ah, miren, este debe ser el sonar que leíamos recién, que de alguna manera, no sé cómo, debe estimar la cantidad de salmones que pasan por acá. No dejo de sorprenderme con el color que tiene el agua. Acá hay como una antena. Santi se fue a ver si podía pescar. Y justo me acaban de mandar un mensaje los chicos de Crónicas de una Van que hay un bus en el estacionamiento, así que agarré la cámara y me vine para acá. Ahí está la banda de los chicos. Vi mucha gente por acá. Ay, ya se deben haber ido. A ver si tenemos suerte. Ay, lo vi. Miren, es enorme. Y es la mamá. Esa es el alce mamá porque está ahí atrás. El alce bebé. No deberían haber visto la cara, no sé si algo me quedó grabado o no, pero empezó a venir hacia nosotros porque estos no son como, digamos, o sea, los alces sí se acercan a las personas y te pueden atacar, de hecho no me puedo dejar de dar vuelta y lo estábamos mirando, sacando una foto y se vino hacia nosotros. Estamos yendo al motorhome de los chicos. ¿Está ahí o no? Ahí está. A mí me da como miedo porque ese bicho es más grande que la furgo, ¿sabes? O sea, ay, Wow. No, igual es la madre, sí. sí, esa es la madre. Y al lado está el bebé. Híjole. Míralo qué bonito. Gracias al Safari Frago por traerme acá. Safari Frago. O sea, nos late el corazón todavía de una manera. Hijo de puta, me va a 2000 por hora, loco. A los chicos les pasó una situación similar con un grizzly. Sí. Que algún día van a subir esta. Lo vamos a subir, sí, lo vamos Que a subir. algún día lo van a ver en sus redes sociales, Crónicas de la Van en el Instagram. Y sentimos la misma sensación. Yo había visto el video de los chicos y me había asustado porque estaban observando al oso, que fue lo mismo que nos pasó ahora con el alce. Y ya está, ahí va. Está allá. Está escondido.
cerca, o sea, estamos acá y están ahí, pero con el conductor listo para salir. Estoy de vuelta en el motorhome. Todavía me sigue latiendo rápido el corazón. Estuvo muy bueno, pero nos pegamos alto julepe. Y acá está Santi que... Yo me perdí el alce, pero traje los salmones. Encima que no pesqué nada, me perdí el alce. Pobrecito. Uy, me duelen los brazos, no sé la cantidad de veces que tiré y recogí. Pero no hay salmón. Ay, nada más Sí, que hay, no pero no entiendo. puedo pescar. Pero tenés que andar con cuidado, porque... Sí, no, me vine a buscar el spray para osos, porque hay como todos restos de pescado. Digo, que aparece un oso veniendo a comerle acá. O sea, de hecho, el alce este que apareció... Sí, pero apareció acá, ¿lo veías de la ventana? No, los chicos me avisaron, ellos estaban estacionados más adelante. Ajá. Y había unas mesitas y dice que aparecieron ahí en las mesitas. Estaba la hembra con su cría, como está la hembra, digamos, con la cría. Es peligroso. Está como súper cuidadosa, digamos, está mirando todo el tiempo. Hay que tener cuidado. Porque, como contaba recién, a diferencia del oso, normalmente el oso no tiende a ir a atacar a la persona. Pero el alce sí, que de hecho es mucho más peligroso que un oso. No, Era no, gigante. sí. No te explico el... If I never see the light, I wouldn't care 'cause I'm so perfect. Listo, gente, ya me puedo ir en paz. He pescado un salmón en Alaska. Podemos volver. Ya está. He pescado un salmón en los ríos de Alaska. Muy bien. Qué grande, los vecinos allá desde la ventana. Bueno, estábamos comiendo todos y dicen de nuevo el mus. ¡Wow! ¿Pescaste y viste el mus? ¿Viste? Completito. Qué pedazo de mus, loco. Chicos, estén listos para correr, ¿eh? With the words of a lullaby. Los pescadores están Así estamos todos. ¿Están listos todos para correr en caso de emergencia? ¿No? Los chicos están resecos. ¿Qué hacemos acá afuera? Y sí, y si nosotros los estábamos, con los chicos lo estábamos mirando tipo acá y nos vio y nos amagó para venir y salimos corriendo. Estos dos juntos son dinamita. O sea, ¿sabes lo divertido que sería que salga el mus? Claro. O sea, verlos correr, verlos que se asusten. Tirar una piedra no da. No, no, no. No, boludo, mirá si que llegas a disparar. Míralo a Carloa, míralo a Carloa. Ay, 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 ay. Imposible correr con estas crocas, así que me voy a mantener alejado. Miren qué día tan espectacular. Hemos pasado una noche de lujo acá. Muchísima gente que vino a pescar, así que está buena esta zona. Nosotros es momento de seguir viaje. Estamos listos para emprender ruta hacia Homer. Por poner el GPS. La verdad que un lujo este lugar. Pescaste, que te sacaste las ganas. Vimos una alce hembra con Tremendo su cría. Lo pudiste ver vos. Corrimos, nos divertimos mucho con amigos. Así que la verdad es que nos quedamos con un hermoso recuerdo. Y además salió el sol. Es verdad, o sea, es como perfecto. Y estamos a tan solo 100 kilómetros de nuestro destino. Voy a mostrarles un poquito para que vean dónde estamos. Casi llegando a la parte más sur de Alaska, de que se puede llegar en vía terrestre. Miren qué lejos que estamos. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. ¿A dónde hemos traído la jacuneta? Nos hemos desviado de la ruta unos kilómetros para venir al lado del mar. ¡Qué belleza! La calma que tiene el agua. Miren lo que es esa postal. Pero hay una curiosidad de por qué decidimos venir para acá. Para quienes nos siguen desde hace mucho tiempo atrás, recordarán cuando estuvimos en Brasil, en João Pessoa. Era el punto más al este de América. Y ahora estamos en el punto más al
oeste de América, pero que se puede llegar en carretera. Hacemos la aclaración porque obviamente que si miramos el mapa tenemos más parte continental, pero no podríamos llegar a la Jacuneta. Exactamente. Así que hasta acá, más al oeste que esto, no se puede llegar. Nuevo hito. Está muy lindo el día, ha salido el sol, pero miren que hay como mucha bruma. De hecho, las montañas ahí en el fondo apenas que se ven. Pero bueno, hoy y mañana anuncian buen clima, así que lo vamos a disfrutar. ¡Qué belleza! Tremenda la cantidad de aves que hay, miren. Yeah. All right. Wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ha. ¡Wow! Y miren lo que es ese glaciar ahí adelante. Me parece muy loco que ya he perdido la cuenta de cuántos glaciares llevamos viendo acá en Alaska, pero no nos dejamos de sorprender, o sea, aparece uno y es ¡wow! Y así nos recibe Homer. Hemos llegado y hay un mirador acá. Qué hermosa vista. No sé si iremos a ver. Dice que se pueden ver renos, pero bueno, en este momento no hay ningún animal, pero miren qué hermosa vista. Algo de esto se podría ver. En este momento no tenemos suerte. Es impresionante cómo cambia el clima. Nosotros venimos de allá, que estaba soleado. Acá llegamos, está nubladito. Y miren, ya de allá se viene otra vez la lluvia. Así que hay que aprovechar cada minuto de buen clima. Por lo pronto vamos a ir buscando un lugarcito para pasar la noche acá en Homer. Se nos termina el mapa, Mamu, acá, ¿eh? Estamos yendo hacia la puntita de esta península. O sea, no solo que hoy llegamos al punto más oeste que se puede estar en la ruta por América, sino que vamos a llegar... Punto más sur. No sé cómo se dice. De no sé qué. O sea, porque acá se termina la ruta, ya está. Creo que le llaman algo así, como a la ciudad de Homer, el final de la ruta, una cosa así. Porque de acá ya hay que pegar la vuelta. Es increíble la cantidad de motorhome. Claro, a estos lugares yo creo que viene más gente en motorhome que en vehículos. Que yo creo que de todo lo que hemos recorrido y que estábamos viendo las distancias, de hecho ayer estábamos charlando con los chicos de a qué distancia estábamos de Valdés, que fue uno de los primeros lugares que visitamos acá en Alaska, que estábamos como a 800 kilómetros, o sea, es una gran manera visitar Alaska en motorhome. Hemos visto muchísimos, casi todos son de alquiler, pocos son los loquitos que venimos manejando desde Argentina. La verdad que sí. La cantidad de localcitos que hay está hermoso para salir a caminar, ¿no? Se ve re lindo, re pintoresco. Estábamos justo acá terminando el camino y encima está todo está el muelle acá, pero hay un montón de lugares para salir a comer, a tomar algo. Me sorprende además no solo la cantidad de motorhome que veíamos, sino la cantidad de vehículos. O sea, no sé, pensé que íbamos a llegar a Homer y nos íbamos a encontrar con menos gente, pero muy concurrido Alaska. ¿No te dio esa sensación? Sí, un montón de gente. Y ahora sí, fin de la Tierra. Hay que pegar la vuelta. Miren hasta dónde hemos venido. Bueno, hay que volver. ¡Qué lejos! Como frente al Golfo de Alaska. Hemos aprovechado a caminar por acá, disfrutar de estas hermosas vistas y organizar una gran aventura que se viene próximamente en el canal. Pero ahora ya nos encontramos con nuestros amigos y vinimos a conocer un famosísimo bar acá en Homer que se ha hecho famoso, valga la redundancia,
porque todas las personas que vienen acá dejan un billete de $1. Una vez vino una persona, dejó $1 y se hizo tradición, así que vamos a conocerlo. Y ya que estamos, tomamos una cerveza, ¿no? Por supuesto. Wow, desde que entras, ya en la puerta. ¡No! ¡Mirá el techo! Por todos lados. ¡Wow! O sea, Bueno. ¿Cuánta plata habrá acá? No sé, pero lo que me sorprendió esto. No. Shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet, and then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm alone, you are lifting me higher, and when I am lost, you make sure that I'm found. Estuvo muy divertido la visita al bar. La verdad es que me encantó la cantidad de billetes que había ahí, impresionante. Nos contaba la gente que atendía ahí que la historia empezó hace muchísimos años atrás, cuando la gente que venía de navegar no tenía manera de comunicarse con las otras personas, y entonces agarraban y escribían en un billete un mensaje para que otro lo leyera. Lo curioso es por qué en un billete y no en un papel. Pero bueno, así después eso se volvió tradicional y ahora hoy en día todos los que vamos ahí, la idea es dejar un billete, pero estuvo muy divertido, la verdad. Algo diferente. Impresionante cómo bajó la neblina. No se ve, miren, no se ve nada. Ya estamos llegando al motorhome, así que nos encantó un montón haber venido acá a Homer y ya estamos listos para la aventura que se viene mañana. Pero esa aventura se los vamos a mostrar en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas aventuras y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata. El aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.